Ya, Nietzsche nace el año 1844 y muere el año 1904. Eso es la vida de Nietzsche. Nietzsche, sin embargo, 10 años antes de morir se volvió loco, por tanto los últimos 10 años de su vida como que no existen. Su locura consistió en una especie de catatonia y que va ahí mirando para adelante. Antes de eso, eh, Nietzsche es hijo de un pastor protestante. Él no conoce a su padre porque muere cuando él es muy chico. Él es criado por su madre y su hermana, la señora Foster Nietzsche, va a ser después porque se va a casar con el señor Foster. Esta hermana tiene un rol muy importante en la relación de Nietzsche con el nazismo después de que él se muera. Pues Nietzsche no tenía mucho que ver con el nazismo. Bueno, Nietzsche era un niño prodigio, era un cabro como muy brillante. Eso le valió estudiar en los mejores colegios. La primera escuela secundaria era Schulforta, que es, o escuela de Forta, porque Schul es escuela. Después se fue a Basilea y a otras universidades siguiendo a su maestro Ritschl. Desde muy chico empezó a escribir y una de sus principales influencias fue curiosamente un filósofo norteamericano, Ralph Waldo Emerson, que es una influencia bastante curiosa porque Ralph Waldo Emerson es un tipo extremadamente optimista, mientras que Nietzsche es el pesimista por excelencia junto con Schopenhauer. O sea, Nietzsche representa una ruptura. Hasta ahora habíamos venido de Platón hasta Marx, donde si bien teníamos alguna oscilación entre idealismo, materialismo, etcétera, etcétera, como que la filosofía venía siguiendo un camino así como derechito, sin mayores conflictos más allá de cierto movimiento dialéctico, comparado con lo que viene ahora, que es Nietzsche, que Nietzsche va a ser una ruptura en la filosofía y de Nietzsche van a surgir todas las escuelas contemporáneas, incluyendo la escuela neomarxista y la escuela de Frankfurt, puesto que Nietzsche va a ser muy influyente en la creación del psicoanálisis. O sea, Freud, aunque dijo que no, pero todo el mundo sabe que sí, leyó a Nietzsche y de ahí va a sacar el concepto del inconsciente, a propósito. Entonces, bueno, de Nietzsche van a surgir cosas tan extrañas como la filosofía de la posmodernidad. Foucault se inspira en Nietzsche. Foucault, que es Lyotard el primero que habla de la posmodernidad, las ideas de la posmodernidad son de Foucault. Eh, Va a surgir la filosofía de Ayn Rand, que es la filosofía más funesta y maligna que existe según algunos profesores. De hecho, el actual decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, que es un tipo sumamente compuesto, si tú lo quieres hacer perder la compostura, solo menciónale a Ayn Rand, ante lo cual le dirá Ayn Rand, porque Carlos Ruiz hace eso cuando tú le mencionas a Ayn Rand, con justa razón, por lo demás, porque Ayn Rand es la filósofa que está detrás de la escuela de Mont Pelerin, que es la escuela neoliberal con Hayek, von Hayek, que a su vez va a llegar a Milton Friedman. Entonces piensa tú que este tipo influye en los marxistas, influye en los postmodernos, influye mucho en la hermenéutica heideggeriana, que son básicamente las escuelas que actualmente existen en filosofía. Todo esto en Nietzsche se va a generar una ruptura. La primera, bueno, Nietzsche, como digo, era un niño prodigio, pasó por varias universidades siguiendo a su maestro, que era este señor Ritschl, él era filólogo, estudiaba en filología. Todo esto en un concepto... Perdón, ¿qué significa filología? Filología significa amor al lenguaje y es una disciplina que pretende la reconstrucción de textos antiguos. Nietzsche era filólogo griego. Nietzsche leía a lo griego en griego, igual que otra persona que está por acá presente. Leía a los griegos en griego. Hizo trabajos sobre Homero y principalmente uno de sus trabajos más, no voy a decir conocidos porque en realidad no lo conocen nadie, pero más importante en el campo de la filología, es el trabajo sobre el poeta Teognis de Megara, ¿ya? Que es un poeta que lo pueden leer, que es un poeta que resalta los valores aristocráticos. Va a ser muy importante eso en Nietzsche. Se habla de un primer Nietzsche y de un segundo Nietzsche. Bueno, la cosa es que este Nietzsche, que era un niño prodigio, en algún momento se le dio el doctorado porque había publicado varias cosas, entre otras cosas las introspectivas y una serie de textos, sin haber hecho una tesis doctoral, cosa que es rara. O sea, a nadie no le dan un doctorado sin una tesis doctoral, pero a Nietzsche era tan bacán que se lo dieron. Pero una vez que le hicieron eso, él quedó en deuda y tenía que escribir un libro. Y escribió el primer libro propiamente tal, que es
es El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, conocido también como El origen de la tragedia, que se encuentra en librerías ahora, es un libro bastante interesante, que fue un libro que fue destruido por sus contemporáneos. Positivistas, eminentemente. Fue destruido especialmente por un señor que se llamaba Wilamowitz Mollendorf. Wilamowitz Mollendorf escribió un ensayo destruyendo este libro. En ese tiempo Nietzsche era profesor. Después de eso Nietzsche va a hacer clases. Y cuando los niños tenían que tomar ramos, nadie tomó clases con Nietzsche. Quedó totalmente desprestigiado. ¿Qué pasó? Resulta que todo esto está en un contexto que se llamaba la Bildung. ¿Qué es la Bildung? Bildung significa construcción, edificio, en alemán. En este momento se está unificando Alemania. Está don Otto von Bismarck, está unificando Alemania en un solo estado, con Prusia a la cabeza, que va a tener el rey de Prusia se transformar en el Kaiser alemán. Y bueno, para esto, para unificarlo, se le ocurre hacer una guerra contra los franceses y contra Napoleón III. Le gana la guerra, esta guerra la ganó Alemania, que después va a ser la génesis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí empezar a quedar la tremenda escoba en Europa. Nietzsche fue a esta guerra, no lo dejaron pelear por la salud, porque tenía muy mala salud. Lo dejaron de enfermero, pero de enfermero se enfermó él mismo y lo mandaron para la casa. O sea, ese fue su paso por la guerra de Nietzsche. Él, cuando lo mandan para la casa, es cuando escribe El nacimiento de la tragedia. ¿Qué dice El nacimiento de la tragedia? El nacimiento de la tragedia rescata la Grecia heroica. ¿Qué es lo que es la Grecia heroica? Es la Grecia antes de Sócrates, la Grecia de Homero, la Grecia pre-filosófica. Y él dice que la filosofía es decadencia, porque la filosofía lo que hace es cubrir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Si es que hay alguna verdad. Después vamos a ver que no hay verdad, que ese es el gran problema. La verdad es lo dionisíaco. Lo dionisíaco es lo terrible, que en un momento dado él cuenta una leyenda que se contaba en la época, que aparece Sileno, que era el acompañante de Dionisio. Entonces le dice, el rey Midas dice, capturen a Sileno. Al final capturan a Sileno, que es como un dios menor, y en un momento dado llega el rey Midas y le dice, Sileno, yo te hice capturar para que me contestes una pregunta. ¿Qué es lo mejor para el hombre? Entonces Sileno dice, mira, te voy a decir, lo mejor para el hombre es no haber nacido nunca. Ya cagaste, ya perdiste con eso. Y lo segundo mejor es morirse lo antes posible, porque la vida humana no tiene el más mínimo sentido, es lo más terrible y lo más horrible que hay. Nietzsche dice, los griegos heroicos sabían esto, digamos, sin embargo, ellos enfrentaron esto que él llama lo dionisíaco, porque es irracional, porque tiene que ver con las pasiones, etcétera, etcétera, y esto se ordena a través de lo apolíneo. Lo apolíneo es la razón, todo lo bello, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando se junta lo dionisíaco con lo apolíneo? Aparece la tragedia. La tragedia que conocemos, Edipo Rey, etcétera, etcétera. Y lo que hace esta tragedia es, al ponerle este manto apolíneo a esta realidad dionisíaca, aparece lo trágico. Y lo más importante de lo trágico es que no niega el destino. El destino es inexorable. Y él ve en el positivismo de su época, que ya está en esta época el positivismo y el iluminismo, él ve decadencia, porque él dice, este iluminismo, esto es francés para empezar, no es alemán, dice este primer Nietzsche, vamos a ver por qué. Este iluminismo en el fondo nos hace creer en la idea de progreso, nos hace creer en el futuro mejor, y la verdad es que no va a haber nunca un futuro mejor, porque siempre las cosas han sido iguales. Ahora, el hecho de pensar esto nos debilita. En cambio, los griegos eran fuertes, porque los griegos sabían que que sabían, entendían lo trágico de la vida, y básicamente eran capaces de aceptarlo. Eso es lo principal. Bueno, esto por supuesto que no es como venir a hablar ahora en Chile, ponte tú, con todas las tomas feministas, de los derechos de los hombres. No, esto fue como ir contra la corriente absoluta, que era la ilustración, que ya estaba llegando a positivismo, que el positivismo es como el optimismo extremo de la ilustración. O sea, esto va a lograrse y tenemos como un calendario, el positivismo va a terminar la religión positiva, que era una religión que no iba a citar fe, porque íbamos a saber que existe Dios, así que ¿para qué no va a haber fe? Va a haber una religión, pero todo va a ser perfecto.
y mañana, así como muy... Todo esto entendido desde la física mecanicista de Descartes, el mundo es comprensible, el ser humano es racional, y Nietzsche dice, ¿sabes que esto no es verdad? Entonces él dice, ¿y quién expresa en esta época, dice él, esta cosa trágica griega? Él dice, lo más parecido a esto que tenemos en Alemania es la música de Richard Wagner. Y de hecho este libro se lo dedica a Wagner. Y se hace amigo de Wagner hasta que en un momento dado, en una ciudad que se llama Bayreuth, donde está ahí el Ludwig de Baviera, le construye estos palacios tipo Disney, que Disney, ¿cachai? Esos palacios de Disney, eso se los copió a Ludwig de Baviera, que lo echaron a Ludwig de Baviera por gastarse la plata en construir palacios wagnerianos. O sea, por eso terminó, sabes que no podía gobernar y lo trataron de loco por gastarse la plata en estos palacios Disney. Disney le copió a Ludwig de Baviera, son muy parecidos. Eh, bueno, este gallo va a ir en Bayreuth, se hace como la jornada wagneriana, y se hacen las distintas óperas de Wagner y todo esto. Y el tipo ve dos cosas le molestan en Wagner. Una, que Wagner es, que era un tipo súper orgulloso, fuerte, se transforma en un perfecto chupamedia delante de toda esta gente que tiene plata y que lo está financiando. Entonces dice, pucha, este tipo se humilla ante esta gente porque tiene lucas, como cualquier artista básicamente. Le molesta también mucho el antisemitismo de Wagner. Wagner es muy antisemita. Y las malas lenguas dicen que también se anduvo enamorando de Cosima Wagner, que era la señora de Wagner, que era una niña muy linda y muy joven, y Wagner era un viejo, pero era un viejo así, igual era un viejo poderoso, o sea, era un tipo que por entonces se puede haber tenido como 60 años y Nietzsche tenía como 20 y tantos, pero te aseguro que un Wagner le ganaba la pelea a Nietzsche, o sea, era un tipo muy vigor, muy fuerte, digamos, Wagner. Bueno, esto genera la ruptura entre Wagner y Nietzsche, y hasta este punto él pensaba que Alemania iba a recuperar esta esencia de lo griego, de esto trágico, lo que aparece también en sus consideraciones intempestivas, la cultura alemana va a corregir el mundo. Pero después de esto él dice, ¿sabes qué? Los alemanes como que no van a llegar a ninguna parte y valen callampa los alemanes, me caen mal los alemanes. Y en un momento dado dice, a mí los que me están cayendo muy bien son los norteamericanos. De hecho leía a Mark Twain y leía a Emerson, o sea, sobre todo a Emerson, que es un filósofo norteamericano, fue el único filósofo al que él leyó toda su vida, porque por ejemplo leyó a Schopenhauer, pero después se enojó con Schopenhauer y no leyó más a Schopenhauer, te dije, él como que siempre fue rompiendo con todo lo que iba leyendo, excepto con Emerson, que curiosamente es un optimista ilustrado de los más típicos ilustrados de la época, sin embargo a él lo inspiraba mucho. Entonces, bueno, él, entre paréntesis, está echado de la universidad, o sea, no lo echan, pero él se va y se consigue una jubilación por enfermedad, porque había peleado en la guerra. Y ahí viene la etapa de filósofo errante. Que, bueno, filósofo errante, él recorría Alemania, así, y recorría Alemania porque no se quería ir para la casa, porque odiaba a la mamá y a la hermana, básicamente, por eso no se quería ir para la casa. Y él no tenía mucha plata, entonces lo que él hacía era recorrer Alemania y arrendar piezas muy baratas y ahí iba escribiendo todo su trabajo. Y viene esta ruptura del origen de la tragedia, aparecen Aurora, la Gaia Ciencia, donde por primera vez se menciona la muerte de Dios. Parágrafo 125 de la Gaia Ciencia. En lo que la muerte de Dios no aparece como, qué rico, Dios ha muerto, sino que, qué terrible, Dios ha muerto. ¿Qué significa la muerte de Dios? No significa que Dios haya muerto, porque él nunca creyó en Dios. O sea, es como, no, es una broma, en realidad nunca existió. Lo que la muerte de Dios significa es que se perdieron todas las reglas, se perdió todo. Y más o menos como de este periodo alrededor hay un texto que es de 5 hojas, que lo pueden encontrar en internet, que se llama eh, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y este texto lo que hace es negar la existencia de la verdad como tal. ¿Qué es la verdad en esta época? La verdad es el concepto tomista de la verdad, que nadie se le haya ocurrido pensarlo de nuevo. Entonces, ¿cuál es el concepto tomista de la verdad? El concepto tomista de la verdad tiene 4 partes. La primera, el ser es verdad. Las cosas que son verdaderas. Este vaso es, por tanto, un verdadero vaso con vino, es verdad. El ser es igual al bien, lo cual es una noción teológica, no siempre creo que sea bueno, pero en ese tiempo se aceptaba, aunque no era tan importante. Después vienen, las dos que vienen son la adequatio, res
ad intellectum, es la verdad de la técnica, la verdad del artesano. Cuando fabrica algo que se parece a lo que tiene en su mente, la cosa se adecua a lo que tiene en la mente, el intelecto, eso es verdad. Y lo más importante es la verdad del conocimiento, el adecuado intellectus ad rem, o del discurso a la cosa. Es cuando, porque el intelecto se expresa en el discurso, o sea, no sabemos lo que la gente piense a no ser que lo diga. Entonces, si digo, esto es una botella de vino, y esto efectivamente es una botella de vino, entonces lo que yo dije es verdad, y eso es la verdad. Nadie había cuestionado este concepto hasta ahora, hasta que él lo cuestiona y dice, ¿sabes que esto no es verdad? No es verdad la verdad. O sea, es súper radical lo que él dice. Porque cuando yo digo, por ejemplo, y el ejemplo que es el de una hoja de un árbol, yo tomo una hoja del árbol, digo, esta es una hoja de un árbol, pero con que lo que estoy haciendo es una comparación, dice él, con una supuesta hoja ideal que es igual a toda la hoja de los árboles, pero esa hoja ideal no existe. Por tanto, lo que yo estoy haciendo no es decir la verdad, sino estoy expresando una mera metáfora. Este va a ser el problema que va a tratar de solucionar toda la filosofía después de Nietzsche, porque Nietzsche plantea este problema, bueno, ¿qué es la verdad? Eh, una vez que él dice, bueno, ¿qué es la verdad? Entonces, ¿de dónde tengo que sacar yo la verdad? Entonces él dice, llega a la conclusión, ¿sabes que la verdad es aquello que conviene a la vida? Lo que fomenta la vida es verdad y lo que destruye la vida es mentira. Porque esto no existe una verdad así objetiva, desinteresada. Aquí se van a colgar Foucault y los postmodernos y por culpa de esto va a ganar Donald Trump. Vamos a ver cómo ocurre No eso. es chiste. Y no es chiste. Te fijas, es lo que conviene a la vida. Ya, pero ¿qué es la vida? Dice él. Bueno, resulta que hay dos tipos de vida. Existe la vida fuerte y la vida La vida de... débil. Ah, débil, la vida débil. La vida fuerte Habla bien, y la vida po. débil. ¿Ya? La vida fuerte es todo lo noble. Los espartanos, los guerreros. Esa es la mejor clase de vida. Dice. Esta era la vida que siempre fue la mejor de todas. En lo que todo lo noble era bueno. Y la vida débil es la vida de los esclavos, la vida de los enfermos, de los débiles. Y esto había sido siempre así hasta que apareció primero un personaje maligno que es Sócrates. Sócrates es malo. Decir esto en esa época es como decir, no sé, en realidad no tenemos nada parecido a eso como para compararlo con... Porque podría decir como que la Madre Teresa es mala, pero sí, era mala la Madre Teresa. Ya sabemos que tenía tratos con dictaduras y todo eso, se sabe, no era buena persona. Pero ese es como decir, el Padre Hurtado era malo. O sea, eso sería yo creo que lo más parecido a lo que Nietzsche implica, lo cual lo hace de nuevo rodearse de muchos amigos, obviamente. Nietzsche cada vez se va quedando con menos amigos, pero los amigos que tiene son muy buenos y eso va a ser muy importante después. Eh, eh, ya, ¿por qué es malo Sócrates? Porque Sócrates lo que hace es eliminar lo dionisíaco, eliminar lo trágico, y lo reemplaza por la razón. Eso, y la razón lo que nos quiere hacer creer de que las cosas son buenas, de que el conocimiento nos va a ser bueno, y eso no es verdad. Eso no, el ser humano no necesariamente va a ser bueno. Este gallo está puro vendiéndonos la pomada finalmente, no le cree. El segundo es el cristianismo, pero no Cristo, sino la figura de Pablo. Dice Pablo, los evangelios no son verdad, dice él, él le llama los disangelios, que no tienen nada que ver con lo que hizo Jesús. Y los evangelios nos enseñan que bienaventurados los que sufren, que bienaventurados los mansos, pero eso no era lo bueno era ser guerrero, lo bueno eran los antiguos ideales germánicos. En algún momento dice la bestia rubia. De aquí se va a colgar después nuestro querido tío Adolfo, va a decir, viste que los alemanes son los seres superiores. Sin embargo, Nietzsche ya ha dicho, no los alemanes, otros rubios, no los alemanes, porque los alemanes son unos burgueses lectores de diario que no sirven para nada y son muy fome. Yo prefiero, y él lo dice en algún momento, prefiero la superficialidad norteamericana a la profundidad alemana. Cuando el gringo es superficial, es más profundo que el alemán. El alemán me cae como batá en el orto. Y él en algún momento, en un libro que se llama Ecce Homo, que es una especie de autobiografía, él dice tener ancestros polacos. Para que nos ubiquemos, para un alemán decir que es polaco es como para un chileno diga, yo tengo ancestros bolivianos, ¿cachai? Así, si hay algo que un alemán desprecia es a los polacos, hasta el día de hoy. O sea,
Lo peor para un alemán es ser polaco. Y resulta que él dice, yo soy un descendiente de la nobleza polaca. En el fondo, después se investigó si esto era cierto, resulta que no es verdad. Eh, pero lo que él está diciendo con eso es una provocación. O sea, preferiría ser polaco a ser alemán, weón. O sea, los alemanes valen callampa, me caen súper mal los alemanes. Entonces, pero él habla de estas bestias rubias, ¿cachai? Sí, los germanos, pero los de antes, los de ahora no. Los de ahora valen callampa, son unos burgueses, lectores periódicos, sin para nada. Eso es lo que dice, son gente muy tonta. Entonces dice, esta vida fuerte se ha visto traicionada por lo que él llamó la rebelión de los esclavos en moral. La rebelión de los esclavos en moral es Sócrates y Pablo, no Jesús, porque dice, lo que sí los evangelios, él dice, adulteraron la palabra de Jesús, pero la forma como vivió Jesús, se nota que este tipo era un tipo que vivía la vida fuerte, no la vida de los débiles. Por tanto, y esto lo saca de Emerson, que Emerson dice, no se trata de adorar a Jesús, sino se trata de imitarlo, porque Jesús es lo máximo que podemos ser todos nosotros. Esto lo saca de Emerson, sin embargo, nunca cita a Emerson. Le preguntaron que por qué nunca citaba a Emerson y decía, es que es un tipo que está tan de acuerdo conmigo que en realidad no me atrevo a citarlo, pero estaba muy de acuerdo. Eh, entonces, en este momento, eso es la vida, lo que esto aparece, y esto aparece primero en el Zaratustra, que es un libro que mucha gente lee, que nadie entiende, y la otra vez lo leyó un idiota y mató 6 millones de judíos porque no entendió el libro. Nietzsche ya se había dado cuenta de esto y escribe otro libro que se llama La genealogía de la moral, que yo siempre recomiendo para empezar a leer a Nietzsche, lean ese libro, porque ese es el libro donde él dice, o en realidad el libro que escribí antes, es muy difícil de entender, lean este que explica lo que dice el libro antes, y ahí se habla de la moral de los esclavos, y esto ya viene siendo el segundo Nietzsche, ¿ya? Que es el Nietzsche que conocemos, el Nietzsche del Zaratustra, ¿ya? Ahora, resulta que Nietzsche dice que Dios ha muerto. Y una de las cosas que él critica del cristianismo es que el cristianismo, y también que es platonismo para el pueblo, le dice, lo que hace es poner la importancia de la vida en la otra vida. O sea, tú te portas bien para llegar al paraíso, tú te portas bien para llegar al mundo de las ideas. Dice, esto es lo mismo que decía Platón, pero esto es para el pueblo, es como más fácil todavía. Esto está mal, dice él. O sea, ¿cómo puedo justificar yo la vida ahora? Entonces, aquí viene el concepto más importante de Nietzsche, que es el eterno retorno de lo mismo, que es un concepto sumamente complejo, que yo alguna vez dije que era complejo y se enojaron todos los profes de la Chile conmigo porque dije algo, una herejía, porque me aparté de la interpretación heideggeriana de Nietzsche. Pero bueno, básicamente el eterno retorno de lo mismo dice, resulta que el tiempo es infinito, ¿ya? El tiempo nunca se acaba. Y la materia es finita. Eso ya se sabía porque hay un principio que es el principio de la conservación de la materia, entonces nada se pierde, nada se transforma, todo igual. Entonces, en un tiempo infinito, con una materia finita, por muy grande que sea, pero finita, lo que tiene que suceder es que todas las combinaciones posibles de esa materia se repitan. ¿Y cuántas veces? Eternamente, porque estamos hablando de una eternidad, un tiempo que no se acaba nunca. Eso quiere decir que nosotros hemos tenido esta conversación infinitas veces hacia atrás y que la vamos a tener infinitas veces hacia adelante. Entonces eso dice, eso hace sumamente importante la vida, porque todas las decisiones que yo tome son eternas. ¿Cachai? Y esto dice, entonces la vida con el eterno retorno no necesita de una vida posterior para justificarse, sino que la vida se justifica a sí misma. Ahora, el problema que yo vi en esto, que me hizo peleando con un montón de gente en algún momento, dije, bueno, él dijo que no es verdad. ¿Esto es verdad o no es verdad? La respuesta de un Heidegger dice, sí, esto es verdad. Por eso Heidegger es el último metafísico, etcétera, etcétera. Pero yo dije, yo no creo que sea verdad. Tampoco creo que sea mentira. Lo que yo creo es que él dice, bueno, esto es lo que conviene a la vida. Esto es lo que hace que tu vida se viva mejor. Es verdad en el sentido de Nietzsche, que es aquello que conviene a la vida. Bueno, una vez terminados estos libros, Nietzsche estaba como asustado porque su papá se había vuelto loco y se había muerto más o menos a la edad que él ya tenía. Escribe El Equeomo, donde comenta todos sus otros libros, digamos, que es un libro muy divertido que tiene capítulos tales como ¿por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Y por qué escribo tan buenos libros? No, yo soy humilde al lado de ese tipo. ¿Cachai? O sea, así. Me imagino cómo era el otro.
Entonces, y un día iba caminando y ve que le están pegando un caballo, entonces él va y abraza al caballo y se pone a defender al caballo y ahí perdimos a Nietzsche. En un momento dado se vuelve loco, los pocos amigos que tenía lo van a ver, y son importantes los amigos porque eh, él se transformó en filósofo errante porque no se fue a ir a la casa de la mamá, porque él no soportaba a la mamá y especialmente a la hermana. ¿Ya? Por tanto, de todo lo que él escribía, él le pasaba copias o entregaba los manuscritos a los amigos. ¿Qué pasó con la hermana? Entre medio se casó con un señor Foster, de ahí pasó a llamarse Elizabeth Foster Nietzsche, se vino para acá a Latinoamérica, en Uruguay, después volvió, y este señor Foster era un profundo antisemita. Entonces la señora Elizabeth lo que hizo fue ponerle cosas antisemitas a los textos de Nietzsche, metió mano, digamos, en los textos, y creó el famoso Archivo Nietzsche, que era el Archivo Nietzsche, que no tenía la hermana, y que ya era muy viejita, y el tío Adolfo lo era, y a la viejita que tenía los libros de Nietzsche, y Nietzsche se transforma de esta forma en uno de los filósofos precursores del nazismo sin él haberlo sido. Recordemos que él, una de las razones para romper con Wagner es precisamente su antisemitismo. En algún momento él le pidió matrimonio a una chica que se llama Lu Andrea Salomé, judía, que le dijo que no. O sea, y que esta niña después se hizo amiga de Freud, que le dijo, oye, yo conocí un tipo que se llama Nietzsche, amiga de Freud, porque Freud era mucho más joven, ¿cachai? Después, ¿y qué decía Nietzsche? Y, pucha, y dijo, oye, esto dionisíaco, esto es como el inconsciente, y eso va a ser la primera influencia de Nietzsche, va a ser la creación del psicoanálisis. Aunque Freud siempre negó, no, yo nunca lo leí, de hecho hay un chiste que se juntan Freud con Nietzsche y le dice, oye, mira algo así, tenía un problema fálico, y dice, vos, el que me copió toda la hora, yo nunca te leí, weón, no, yo no te leí. Hay un cómic que decía eso, no, pero de verdad, o sea, gran parte de la noción de inconsciente está prefigurada en Nietzsche. Eso va a ser la primera gran influencia. Bueno, el nazismo va a tomar a un Nietzsche apócrifo, falsificado por la señora Elizabeth Foster. Por eso mucha gente cuando uno dice Nietzsche dice, ah, Nietzsche nazi. No, Nietzsche no era nazi. Curiosamente el que sí era nazi era Heidegger, pero eso no se puede decir porque es tabú en la Facultad de Filosofía de Chile. Y si tú decís que Heidegger era nazi, puede ser excomulgado, ni siquiera expulsado, excomulgado de... ¿Cómo está, maestro? Puede ser excomulgado de la filosofía en la Facultad de Filosofía de la Chile. Pero mucha gente relaciona a Nietzsche con el nazismo y es por esto, es por la hermana, por la Elizabeth Foster Nietzsche. Eh, Ya, bueno, como les decía, por eso quería, antes de hablar de Nietzsche, quería hablar de toda la filosofía anterior, porque Nietzsche es una ruptura con todo lo anterior al negar el concepto de verdad. No le hagas. El concepto de verdad es importante para la filosofía, y no solo para la filosofía, sino para todo lo que hacemos, como, no- como lo ha demostrado el señor Donald Trump. Cuando no hay verdad es complicado, la gente miente, todo eso. Pero resulta que cuando él niega la verdad, él lo que hace es negar una forma específica de verdad, que es la noción tomista de verdad, que aparece en un libro que se llama De Veritate, que lo pueden bajar, está en internet ahora, que bueno, me gusta esta época, está todo en internet, lo vende un libro editorial universitaria, parte de la Suma Teológica, no recuerdo si de la Suma Teológica o Suma Gentiles, pero está un libro chiquitito, donde se explica el concepto de verdad. Bueno, cuando no hay verdad, hay mucha gente que se da cuenta, oye, este tipo tiene razón, pero está equivocado. O sea, no hay verdad como la que creíamos que había, pero tiene que haber algún tipo de verdad. El primero en investigar este problema es otro filósofo alemán que se llama Husserl. ¿Ya? Husserl prefigura lo que se llama la verdad fenomenológica, que él va a decir, sí, a lo mejor la verdad es metáfora y todo esto, pero resulta que cuando esto aparece, yo digo que esto es una botella de vino, no es que yo quiera decir que es una botella de vino, sino que esto se presenta ante mí como siendo una botella de vino y no hay nada que yo pueda hacer para hacer esto, para cambiar eso. O sea, la verdad tiene que oponer resistencia. Y esto lo hizo en un libro que se llama Las Meditaciones Cartesianas, no lo lean, es muy complejo. Esto a su vez va a pasar a Heidegger, y Heidegger le va a llamar a esto la verdad del develamiento. Las cosas se develan como siendo, es decir, el ser nos interpela, y en esta interpelación del ser va a estar la verdad.
El cambio en esto es que ya no es que la cosa sea de una determinada manera, porque las cosas van cambiando con la época. O sea, el ser nos interpela, a decir Heidegger, de manera epocal. Después vamos a hablar de Heidegger, vamos a hablar de cosas mucho más extrañas. Eh, la otra gran influencia que tiene Nietzsche es en Michel Foucault, también con el tema de que no hay verdad. Michel Foucault trata de negar, y lo hace en algún momento, la verdad de la ciencia, la verdad del conocimiento y la autoridad de la academia, lo cual ha sido lo más funesto que ha ocurrido, yo creo, porque llegó un momento en que cualquier afirmación era, era un acto de autoridad impresentable. Ante esto, el filósofo Jürgen Habermas, que es otro filósofo alemán, el último de la escuela de Frankfurt, que todavía está vivo, tiene como 1000 años, pero ahí está. Ya no escribe, pero da entrevistas cada cierto tiempo y es muy interesante. Hace poco di una entrevista que salió en un montón de partes, que yo la compartí en Facebook, no recuerdo dónde, pero bueno, y lo primero que le dice Habermas a Foucault: usted es un nuevo conservador, usted le está abriendo la puerta al fascismo. ¿Por qué? Porque al negar la verdad, cuando hay un problema tal como, si no hay verdad, ¿cómo afirmo, por ejemplo, los derechos humanos? ¿Cómo afirmo la democracia? O sea, ¿qué autoridad moral? Lo que hace Foucault es hacer desaparecer toda autoridad moral. Por eso yo digo, por culpa de Foucault salió Donald Trump, porque Donald Trump en algún momento, no, eso que está, miente descaradamente y en tu cara, pero resulta que las fuerzas, por así llamarlo, ilustradas actuales, como venían de la filosofía de la posmodernidad, no tienen un discurso fuerte para oponerse a un tipo tan mentiroso, ¿te fijas? Y eso es lo que de alguna forma trató de prevenir Jürgen Habermas. En algún momento hay que pararse contra un tipo como Hitler y decirle, weón, eres malo. O sea, no, en serio, o sea, eres Sí. malo. O sea, hay un momento de decir, hay un bien y hay un mal. Hay una verdad y hay una mentira. Que eso desaparece de alguna manera con Nietzsche. Pero la diferencia es que con Nietzsche estaba un experimento para lograr una nueva moral. Con Foucault y Lyotard después, lo que hay es que no haya moral, que todo el mundo haga lo que quiera, pero al hacer esto se debilita el pensamiento eh, más de izquierda, digamos, que en un momento también empieza a caer la Unión Soviética, el marxismo en algún momento sufre algún tipo de ¿cómo llamarlo?, de menoscabo. En este momento el marxismo sigue siendo la teoría, no el comunismo, por favor, son dos cosas distintas, la teoría más certera de análisis de lo real. Claro que el marxismo frankfurtiano, esto es un marxismo que además considera las pulsiones inconscientes del ser humano y que por tanto considera también a Nietzsche. O sea, Nietzsche está metido en este tipo de análisis, ¿te fijáis? Entonces, por eso digo, o sea, pero no el marxismo, o sea, no el marxismo de los comunistas que entra el síndrome de Venezuela. No, Venezuela es perfecto. Venezuela, no, no ese marxismo de dogma, sino que el marxismo como método de análisis. Lo malo es que la izquierda de este momento está tan desprestigiada que, por ejemplo, hay mucha gente ahora que dice que el marxismo es culpable de muchas cosas, que el marxismo no tiene la culpa y que en realidad yo creo que la culpa la tiene más bien la filosofía de la posmodernidad. Sobre todo en Estados Unidos, lo que es la izquierda en el mundo anglosajón, como que se tiende a mezclar mucho lo que es Foucault con lo mismo. Y de Foucault lo que se reconoce hasta el día de hoy que se usa, lo usan todos el concepto de biopolítica, que es muy interesante. Pero el resto como que fue ese gran problema que después va a terminar. Bueno, todo esto parte en Nietzsche. Nietzsche es el que genera toda esta crisis. Otra de las grandes ramificaciones del pensamiento nietzscheano es la Ayn Rand, que ya la mencioné, y eso sería. Eh, a mí el pensamiento nietzscheano es el pensamiento que más me gusta porque a diferencia de todos los demás filósofos, es un pensamiento que siempre está incompleto, es un pensamiento que siempre hay que seguirlo pensando, porque uno lee a Heidegger y uno lee el Ser y Tiempo y unos libros más y uno dice, ya, está listo entonces, pues, vámonos para la casa, ya pensó este caballero todo lo que hay que pensar y nos vamos para la casa. No sucede eso con un Nietzsche. Nietzsche al ser un pensador incompleto, es un pensador que te invita a seguir pensando, que te plantea más problemas que soluciones. Por ejemplo, el tema de la negación de la verdad es un problema, o sea, más que una solución. O sea, claro, pero tiene que haber verdad. Lo que pasa es que no es así, es de otra manera. Él dijo es lo que conviene a la vida, pero ¿qué significa que convenga a la vida? Todo eso son materias que se siguen pensando hasta el día de hoy. Por eso los estudios nietzscheanos son muy fértiles. Nietzsche también tiene una gran importancia dentro del mundo del arte. Nietzsche, de hecho, es el primer pensador propiamente romántico. Si bien el romanticismo
prefigura en Rousseau, porque Rousseau en realidad el primero que dice el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe, eso es romanticismo, pero en Rousseau, cuando Rousseau dijo eso, Voltaire casi le pega. Entonces, de hecho, casi le pega. Sí. Y como que no tenía muy claro lo que quería decir, como que le fue una volada. Rousseau era un tipo que se iba mucho en volada en ese sentido. El primer pensador romántico, porque el romanticismo fue una reacción a la ilustración, pero partió de la poesía, del arte, etcétera, etcétera. Pero el primer pensador romántico, así propiamente tal, con un sistema, es Nietzsche. Nietzsche dice y por eso es pesimista. Un pensador pesimista ser pesimista no significa, oh, estoy triste. Ser pesimista significa negar la idea de progreso, que era un dogma para la ilustración y para el positivismo. De hecho, el primer y el único filósofo que yo conozco que se da la tarea de justificar la idea de progreso es Emerson. No lo hace Kant, no lo hace Hegel, no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque era tan obvio que todo el mundo, la humanidad progresa, era obvio. Nadie tenía que decir que no. O sea, nadie decía que no. Entonces nadie podía, a nadie se le ocurrió justificarlo. Yo creo que Emerson de alguna forma lo justifica porque Emerson vive en Estados Unidos en la época que hay esclavitud en Estados Unidos, lo cual era un problema. O sea, piensa tú, Estados Unidos, el país más lindo del mundo, sostenemos que los hombres son creados iguales en dignidad y derecho y tenía esclavos. O sea, era como, chuta, aquí hay un problema. ¿Cómo tenía esto tan bonito escrito? Tenía esclavos. Entonces, es que los negros no, pero ¿por qué los negros no? Porque la Biblia dice, bueno, y no que el Estado no tenía que apoyar ninguna religión, me está citando la Biblia. O sea, había una serie de incongruencias. O sea, cuando el Estado de Derecho nace, que nace en Estados Unidos, como el primer Estado de Derecho propiamente tal, es bastante poco perfecto. O sea, y tiene una serie de problemas. La esclavitud, el principal de ellos. Después viene la guerra de secesión y todo eso. Entonces, claro, está muriendo mucha gente. Entonces, un tipo como Emerson dice, ¿y cómo hago yo? Puedo entender que existe el progreso. Y lo justifica de una manera dialéctica que no la vamos a decir ahora porque la vamos a dejar para después. Pero hasta antes de Emerson, nadie había justificado el progreso. Con Nietzsche hay eterno retorno, luego ya no hay progreso, si todo va a ser igual, primero, y hay decadencia. Él dice, por ejemplo, cuando él dice, ¿por qué no me gustan los alemanes? Pues los alemanes son decadentes. ¿Qué es ser decadente? Ser decadente es tender a la debilidad, es tender a la ilustración, es todo lo contrario de lo que entenderíamos como un decadente. Un decadente no es el tipo que se entrega a la orgía, no. Para él el decadente es el tipo que justifica la debilidad. Y lo más decadente es el cristianismo, principalmente. De hecho hay un libro de él que se llama El Anticristo, que les recomiendo que lo lean. Léanlo con cuidado. Sí, no maten judíos después de leerlo, eso es muy importante. La gente suele, o no maten a nadie en realidad, porque la gente cuando lee a Nietzsche tiende a odiar a alguien, es como sucede, pero... Ese libro es para odiar. Ujú. Estas son luchas de ideas, no son luchas No voy de... a leerlos. no son luchas de... A mí alguna vez me dijo, ¿por qué No, odias a los después cristianos? Zaratustra. ¿Ah? Ahí baja y sube al mismo tiempo. Sí, pero es que Después del anticristo, porque no es... sí, pero Zaratustra es un texto Es una incomprensible. cosa muy bella. Pero sí, es maravilloso, pero... Lo que pasa Pero- es que, sabes que acá aparece una idea que en Nietzsche a mí me parece que puede ser incomprensible, digamos, que no, ese texto da para odiar. Que Nietzsche no da para odiar ningún texto, digamos. Pero no para Por odiar a eso- Nietzsche, pero por el eso anticristo, maldición sobre el Es que me cristianismo. llamó la atención el comentario de ella, digamos, ¿no? Zaratustra. Claro, pero por ejemplo, que el anticristo va por ahí, Sí. pero lo primero que dice, maldición sobre el cristianismo, maldito, lo dice, maldito Sí, Saulo de Tarso, maldito Por Sócrates. eso hay que tener en cuenta también a Entonces, Zaratustra, al dios que claro. baila, ¿no? Pero Perdón, sí, disculpa, pero pero tenía eso, que decir. sí, es que eso es, Después por eso digo, comentario. Nietzsche normalmente mucha gente, el problema, mira, por ejemplo, cuando tú leías Hegel, o entendiste Hegel o no entendiste nada. Nietzsche lamentablemente tiene una tercera opción que es el malentendido. Nietzsche es quizá el pensador más mal entendido del mundo. O sea, todo el mundo entiende algo cuando lee a Nietzsche, pero no siempre entienden a Nietzsche. O sea, Nietzsche hay que entenderlo siempre como un pensador problemático, un pensador que no te está dando soluciones, sino problemas. ¿Ya? Y Nietzsche en la base, en ese sentido está en la base de la filosofía contemporánea. Por eso va Marx y Nietzsche, ¿cachai? Porque Nietzsche y Marx son básicamente lo que configura la modernidad. No voy a hablar de la posmodernidad porque yo no creo en eso. ¿Ya? O sea, no creo que eso haya existido. Yo creo que es un error hablar de posmodernidad, derechamente. Hay mucha gente que va a hablar de posmodernidad y de ahí viene la posverdad y todas estas cosas. Pero yo creo que en ese sentido, sencillamente nos olvidamos de lo que decía Habermas, la ilustración es un proceso inacabado. Ahora, de alguna forma, el que destruye la ilustración es Nietzsche.
pero no porque Nietzsche la destruya vamos a destruirlo. O sea, esto nos está poniendo a prueba un modelo que tiene que seguir siendo pensado. En ese sentido, la escuela de Frankfurt integró gran parte del pensamiento nietzscheano a su obra. Sin embargo, un pensamiento que nos sigue desafiando hasta el día de hoy. Por eso es el filósofo al que yo me especialicé. Porque normalmente todo lo que hay en Nietzsche va a ser un problema. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, Hegel, normalmente todos los filósofos como que cierran el mundo. Aquí se acabó el mundo, este es el final, se acabó la filosofía, ya no piense más. No terminan diciendo eso, hasta el mismo Heidegger. No, ya pensé ya, nada más que pensar. No, pero Hegel no dice eso. Sí, Hegel dice, se acabó la historia. Pero el concepto de fin de la historia no significa no pensar más la historia, significa pensarla de modo distinto, según Claro, pero cómo se aparece el piénsela como espíritu. yo, básicamente, en el fondo eso Sí, es lo que te pero dice. eso no significa Y yo que ya lo haya pensé. desaparecido. Bueno, el mismo Descartes dije, bueno, esto es todo lo que hay que decir, preocupémonos de los Estamos hablando detalles. de Hegel, no de Descartes. Pero Hegel dijo, se acabó la historia. El Estado prusiano de su época Pero es el fin de la historia. sí, pero efectivamente no significa ¿Mm? que la historia per se haya terminado, significa un nuevo paso. Pero significa que se acabó la dialéctica. Que la historia era la dialéctica, el movimiento dialéctico del espíritu. Por eso. Pero por lo mismo, es un nuevo paso. Te dije, claro, pero no dice para dónde. No, pero. No, es que no tiene claro. por qué decirlo, el espíritu Eh, por sí ¿Podemos mismo lo va a confirmar, decir, por favor? Ahora el espíritu de sí mismo lo va a el decir. detalle es eso, pero como digo, en Nietzsche está este pensamiento que no pretende acabar tampoco. O sea, no solo porque se haya muerto prematuramente, sino que Nietzsche no pretende, él no pretende terminar con el pensamiento, pretende provocar esta revolución. Eh, un libro que también les puedo recomendar, que no es de Nietzsche, que es una biografía razonada de Rudyard Sachs-Franz, que se llama Nietzsche, una biografía razonada. Es un excelente libro para entender a Nietzsche, una muy buena interpretación de Nietzsche, una muy buena introducción. Eh, también se puede bajar en algún momento, qué maravilloso eso, ¿no? Mm. Antiguamente había que peregrinar por la biblioteca e importar los libros, ahora no. Eh, son libros como para acercarse al pensamiento nietzscheano. Como digo, un pensamiento que nunca termina, un pensamiento que no se agota. Y eso yo creo que es lo más importante del pensamiento nietzscheano y un pensamiento que también es un pensamiento que tiene una dimensión muy personal. O sea, por ejemplo, tú leyendo a Marx puedes entender el mundo en el que vives, pero leyendo a Nietzsche puedes entenderte más a ti mismo. Eso yo creo que es lo principal, digamos, del pensamiento nietzscheano. Ya, ahora sí, pregunte. Tú no, así tú sí. Dos cosas en relación. Primero era alguna cuestión que es fundamental desde mi punto de vista que pudiera proporcionarnos alguna información respecto a la metafísica y la voluntad en Nietzsche, que me parece que es radicalmente importante. Y lo segundo tiene que ver fundamentalmente con una suerte de premonición preciosa zaratústrica del nihilismo, que significa fundamentalmente lo que tú enunciaste recién respecto a la transmutación de todos los valores, digamos, y por ello la transmutación de todos los valores referenciales, tanto en lo que respecta a autoridades, a, a obediencia a autoridades, en lo que respecta a obediencia a ciertos cánones específicamente estructurantes de realidades, y en lo que respecta a obediencia o apariencia de obediencia a ciertos modos de ser, pensar, decir o hablar. Por eso no quería preguntar. Ya. Después de eso nadie Pero, más no, pero pregunta. espérate, no, pero mira. Permítala de nuevo. Lo primero, Me gustó. la metafísica de la voluntad está en un texto que se publicó como La voluntad de Poderío. Y digo se publicó como porque en realidad forma parte de los fragmentos póstumos. ¿Ya? Y el problema es que son fragmentos póstumos, algo que no alcanzó a publicar. Hay mucha gente que dice que no hay que leerlo porque no lo quería publicar. Sin embargo, leer un texto que se llama Fatum Historia que escribió a los 17 años, que yo creo que eso no hay que leerlo porque no me gustaría que alguien leyera lo que yo escribí a los 17 años. ¿Me fijáis? La metafísica de la voluntad es que de alguna manera lo real, y en esto se parece a Schopenhauer, lo real es la voluntad, como lo que realmente existe es la voluntad. Y ahí está el superhombre, básicamente. O sea, el ser humano es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, y el hombre está entre medio. Está, digamos, en la época de los últimos hombres, lo que viene es el superhombre. ¿Cuál es el superhombre? El superhombre es aquel que va a poder aceptar y vivir de acuerdo al eterno retorno. Esto aparece ya anunciado en el Zaratustra, aparece, entre comillas, más claro en los fragmentos póstumos.
esta metafísica de la voluntad, como dices tú, claro, o sea que también es discutible, ¿es una metafísica de la voluntad? ¿Es una metafísica? Heidegger es el que dice que sí. En ese sentido también puede leer el texto Nietzsche de Heidegger, que también lo pueden bajar, claro que son como 600 páginas, sí. Es un texto, y es Heidegger. Heidegger es lo más difícil que hay en el mundo. Eh, ¿Te fijas? Eso por una parte. Pero como digo, la idea de la metafísica de la voluntad de poder es que de alguna forma lo que constituye la sustancia, porque la metafísica es decir qué es lo que es. La sustancia, según la interpretación heideggeriana de Nietzsche, es la voluntad de poder. ¿Ya? Ahora, yo no sé hasta qué punto es un problema. O sea, no es algo que yo en lo personal no veo esta metafísica nietzscheana. Para mí, yo en Nietzsche veo una filosofía más vital, una filosofía que se encarga de la vida, y en ese sentido podríamos decir que tal vez lo que constituye a la sustancia para Nietzsche es la vida. Pero eso también, claro, esto lo dice también un poco Deleuze, dice ese tema también, que va un poco más para ese lado, el que es un poco distinta. Y hay un tipo que se llama Gianni Vattimo que escribe un libro sobre Nietzsche que no dice nada, porque es un posmoderno, y los posmodernos no dicen nada. Igual que Derrida, que es un prólogo súper bonito del libro, pero cuando terminé el prólogo se acabó el libro. Entonces, esos son los posmos. Como digo, esto es un tema complicado. ¿Y la otra parte cuál era? De la La pregunta. tremenda pregunta a propósito del nihilismo, de las diversas formas que ha asumido el nihilismo a propósito de la metafísica nietzscheana, digamos. Ya, bueno, a ver, La nihilismo. destrucción de todos los Ya. valores, más que la destrucción de todos los valores, la transmutación de todos Ya, los valores. nihilismo es un insulto. O sea, nadie va a decir, los filósofos no dicen yo soy nihilista. No, el filósofo le dice al otro que es nihilista. Tú eres nihilista, tú eres malo. No, pero Nietzsche reconoce Espérate, sí. nihilismo. Sí, pero ¿a quién le dice? Entonces Nietzsche no dice yo soy nihilista. ¿Qué es el nihilismo para Nietzsche? Nihilismo para Nietzsche es el cristianismo o el platonismo. Ustedes son nihilistas. Ustedes le han quitado el valor a la vida. Curiosamente, la filosofía, la tradición posterior ha llamado a la filosofía de Nietzsche nihilista, porque negó a Dios y todo eso como que molestaba. Pero nihilismo siempre es un insulto, nihilismo es algo que le decimos al otro. O sea, es como la sacada de madre de los filósofos. Cuando un filósofo pelea con otro, no le dice al otro, no, le dice, eres un nihilista, estás Perdón. negando las cosas. Perdón, pero al mismo tiempo Nietzsche se presenta fundamentalmente como una suerte de vaticinador de la época moderna actual, digamos. La época del último hombre, Del último hombre, pero... efectivamente. Claro, ¿no? pero la donde época... se transmutan todos los valores trascendentales O sea... preconizados por la cultura O judeocristiana. sea, platonista, en la digamos, época ¿no? del último hombre no se transmutan los valores. En la época del último hombre no pasa nada. La transmutación de los valores es lo que viene después, el superhombre. Cuando se transmutan los valores y llegamos a la doctrina suprema. El último hombre es básicamente lo que hay ahora. Es lo que está pasando. El último hombre es un weón que no está ni ahí. Es millennial, de alguna forma. Y él de alguna forma lo ve. El último hombre, bueno, cuando llega el loco en la calle Ciencia, ahí está, es donde mejor está, y se encuentra con los últimos hombres y dice, Dios ha muerto. Los últimos hombres lo miran y dicen, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando este weón más o menos? Así. Por eso es loco. ¿Te fijas? Porque como que los últimos hombres dicen, ¿de qué estará hablando este tipo? ¿Quién es Dios? ¿De qué está diciendo? ¿Qué es eso? Entonces, pero ese es el último hombre, claro, pero el último hombre es algo que... No, es inofensivo, es peligroso, pero algo que debe morir para dar paso al superhombre. Y bueno, si eso no ocurre, gana Donald Trump, de alguna manera, yo sé que es para allá. Literalmente. O sea, y no es chiste, o sea, porque de alguna manera, curiosamente fue la filosofía de Nietzsche es la que lleva al pensamiento de modernidad, que es el pensamiento nihilista de alguna manera. Claro, porque Nietzsche niega la autoridad, pero Nietzsche está negando una autoridad bien específica, que es la autoridad de la Bildung, que es una autoridad eh, basada en tradiciones. Esto aparece en la perspectiva sobre la utilidad de los estudios históricos para la vida. Entonces, él niega esa autoridad de la historia, niega esa autoridad de la tradición, digamos, porque él dice que nos evita pensar, nos evita avanzar. Ahora, esto después con la filosofía de la posmodernidad se transformó en la negación de toda autoridad, especialmente, especialmente de la autoridad del conocimiento, lo que eso es una crisis, porque negar la autoridad política ya lo había hecho Marx, eso no es tan grave. Pero cuando negáis la autoridad del conocimiento, y eso es lo que critica Habermas, o sea, cuando negáis, por ejemplo, lo que hace Foucault, no Nietzsche, lo que hace Foucault en algún momento es
decir el tema del poder pastoral, que eso no estoy adelantando porque es otro tipo que viene después, pero, básicamente, no, pero esto es interesante. Ella tuvo la culpa. Ella preguntó. ¿Tú la Eh, trajiste? ella preguntó. Por eso dije, todos pregunten menos ella. Muchas gracias. Pero bueno, esto, ya, Foucault dice que, por ejemplo, el poder del médico se hace en los mismos símbolos que se basaba el poder del cura en la Edad Media. Claro que en vez de vestir de negro, anda de blanco, en vez de una cruz, un estetoscopio, y en vez de una iglesia, tiene un hospital. Y que eso hace que yo, igual que como hacía antes con el cura, yo me confiese ante el médico. Pero esto es solamente una forma de dominación. Esto no, esto está vacío, de alguna manera. Resulta que eso no es así. O sea, resulta que el médico estudió algo alguna vez y por eso sabe. Pero él niega eso. Ahora, esto lo niega Foucault por su propia historia personal. Pero cuando eso ocurre, y eso de alguna forma se relaciona con Nietzsche, cuando eso ocurre es cuando tenemos el problema de la posmodernidad y tenemos la negación de la autoridad, pero de la autoridad del conocimiento. O sea, una cosa es negar la autoridad política, una cosa es negar la autoridad de una clase sobre otra, pero otra cosa es negar la existencia de valores y la existencia de verdades y mentiras. Ahora Nietzsche hizo eso, pero en otro contexto, y eso se extrapoló y se fue llegando cada vez más allá. Para allá va eso, digamos, pero eso no es culpa de Nietzsche, eso es culpa de Foucault. O sea, Nietzsche está tratando de hacer otra cosa. Solo develó lo que venía. Claro. Igual que tampoco mató a Dios, él lo encontró el cadáver, ¿no? O sea, Está. pero después le echaron la culpa. ¿No? Pero Así eso. ¿Alguna otra pregunta? No, después de las preguntas tan interesantes que fluyen, ¿qué vamos a preguntar nosotros? Pregunta nomás, pues. No. Ya, pero contar si quieres. Pues. Pero dile chao. Ya, bueno, chao, vamos a seguir con la tertulia y preguntas, que si no se va a dispersar mucho, sigue la tertulia para la gente que está, no sé dónde está esto, terminado. Chao, que les vaya súper bien.